Sami, yo sé que tú eres experto en muchas cosas sobre Israel, sobre el mundo judío, sobre las noticias. Y yo estoy viendo una serie de conspiraciones y pues le veo cara ahí de si los judíos tienen que ver con todo el virus, veo por ahí gente que guardó caretas o mascarillas para eso, otros que se aprovechan en Israel. Yo creo que pues por ahí dicen que si el río suena es porque agua trae, entonces platícame, ¿tú qué ves en todo esto? Porque veo medios como Span TV que es bastante reconocido con varias notas de estas. Mira, lo que está pasando es que el antisemitismo, que es el tema que a mí me ocupa y es en lo que yo digamos, me especializo en el combate contra el antisemitismo, es que el antisemitismo muta de acuerdo y se ajusta de acuerdo a las circunstancias. O sea, no hay ningún problema en ajustar el antisemitismo a cualquier situación que se nos presente. Y esta situación del coronavirus, bueno, les ha venido como anillo al dedo, porque entonces han logrado, no solamente que lo han logrado, lo están haciendo y lo van a continuar haciendo, eh, la, eh, 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 traer de nuevo a la palestra todos los libelos antisemitas de siglos. Es simplemente impresionante. Entonces ahora regresa el libelo de sangre, regresa la profanación de la hostia, regresa el deicidio, regresa, o sea, lo que se te puede ocurrir, ¿ok? La dominación mundial, todo eso regresa ahora y lo estamos viendo, yo diría que casi a nivel mundial. Tú lo estás viendo en las noticias, tú eres un periodista acucioso y tú sabes lo que está pasando. Entonces, a mí no es que me sorprende. Yo esperaba esto desde que empezó, porque yo empecé a hacer un trabajo precisamente para el Cantor Center de la Universidad de Tel Aviv, para el estudio del antisemitismo, desde hace casi 2 meses atrás, porque ya se veía que esto iba a empezar. Y ahorita pues está tomando, yo diría que dimensiones planetarias. Dimensiones planetarias, ya lo estamos viendo, yo que lo estoy monitoreando, te digo, lo veo en casi todos los países del mundo. Oye, Sami, pero ¿es antisemitismo o es que los judíos somos muy especiales o son muy especiales para agarrar y decir que cualquier cosa que les digan que están mal es como antisemitismo? O sea, por ahí hay hasta los chistes de que si uno dice no le quisieron, entró al cine primero uno que otro, es porque el otro es antisemita, ¿no? Porque llegó a mi lugar antes o sea, somos muy dados a pensar que todos antisemitismo nada más porque no nos gusta, ¿sí? Pero hay cosas que pueden ser realidad. O sea, yo te pregunto, yo veo noticias donde dice que la conspiración china y todo surgió y de repente salió toda la conspiración china y que esto venía de un laboratorio y resultó que además que en el que estaba en el laboratorio, asociado con el laboratorio, pues era un centro de investigación en Estados Unidos con lazos con Israel, con un científico israelí, con un médico israelí, y que esto se salió de proporciones y que era y que traicionó a Estados Unidos, o luego salió que no traicionó a Estados Unidos, y que es una conspiración de la guerra esta que hemos vivido entre Estados Unidos y Rusia actualmente. No suenan tan descabelladas algunas de esas cosas, porque suena más descabellado que todo esto salió porque alguien se comió un murciélago. O sea, sí puede, pero se comió un murciélago. O sea, suena más a lo que hemos visto en la televisión de todo este tipo de conspiraciones para alterar el mundo y el orden económico. Y en eso siempre hablamos de judíos en todo eso. Entonces, dime, ¿puede ser una conspiración? ¿Cómo dices que no? O sea, cuando pues tampoco hay pruebas de que no sea. Mira, las teorías conspirativas son casi como una moda. A la gente le encanta, porque de pronto es como una cosa de misterio. Entonces, vamos a inventar una conspiración y resulta que hay gente que vive de eso y que se nutre de teorías conspirativas de todo tipo. Llegaron los marcianos, eh, a la luna, o sea, lo que se te puede ocurrir, aquí van a haber teorías conspirativas. Entonces, eso no lo podemos quitar de encima. El problema en el caso nuestro particular es que estas
teorías conspirativas se adaptan o nuestros enemigos las adaptan para atacar a Israel, para atacar a los judíos. Obviamente sin ninguna razón, porque al fin y al cabo es una teoría conspirativa. ¿Y qué pasa? Ellos usan unas técnicas muy buenas, eso hay que reconocerlo. O sea, las técnicas, digamos, periodísticas o comunicacionales que están utilizando nuestros enemigos en este tema son muy buenos. ¿Por qué? Porque siempre empieza a hablar de un tema científico. Entonces, bueno, Israel es un país muy científico, es un país con grandes adelantos científicos y entonces, por lo tanto, ¿por qué no que sea Israel el que creó el virus? ¿Y por qué no, digamos, las mismas comunidades judías del mundo entero sean las que lo están propagando? Entonces, esto suena casi lógico para alguien que, digamos, que no entiende. Entonces, ellos se nutren de dos cosas. Primero, ellos saben lo que están haciendo. Y segundo, ellos siempre van a el público ignorante. Recuerda que tú y yo lo sabemos, que más del 50% de lo que está en la calle hoy en día es fake, es mentira. O sea, el fake news es una cuestión que ellos lo han estado usando durante mucho tiempo, o sea, nuestros enemigos, porque saben que funciona. O sea, tú le puedes decir a alguien una media verdad, porque, como te dije anteriormente, ellos utilizan métodos muy buenos. Ellos, por ejemplo, te arrancan con una verdad y te van diciendo, por ejemplo, Israel tiene unos centros de investigación fantásticos, tiene unos adelantos científicos tremendos, están inventando respiradores, tienen no sé cuántas vacunas ya preparadas, etc. Entonces te levantan el tema de Israel como que fuera algo grande y después te vienen y te dicen, pero es Israel los que inventaron este tema. Ellos son los que nos están infectando. O sea, ¿entienden? Entonces te juntan la verdad con la mentira y entonces el sistema de esto del fake news es que cuando tú arrancas con la verdad, la gente, digamos, hoy no por llamar ignorante a la gente, sino la gente que no tenga suficiente información o no les interesa suficiente información, dicen, bueno, si el principio de la noticia era verdad, asumamos que el resto también era verdad. Oye, Sammy, pero ojo, eso también yo he visto a la gente de Israel usándolo en pro de Israel. Empezamos con la verdad. O sea, hace poco yo te lo pongo, salió una noticia de un atentado en Israel. ¿Sí? Una camioneta que atropelló a Correcto, sí. Una persona y luego se bajó y lo acuchilló, etcétera, etcétera. Yo vi en otros lados, por ejemplo en Hispan TV y en otros lados, que fue diferente a la historia. Empiezo con la verdad las dos. La camioneta le dispararon, se bajó y como le dispararon porque no se quiso detener, entonces bajó a defenderse, ¿sí? Y después lo acabaron matando al pobre chico, entre comillas, ¿sí? Pero ¿quién es el pobre chico? Al que mataron, al que atacó, porque pues tú me dirás tu versión, pero yo digo la otra versión, y entonces, ¿por qué tengo que creer que la tuya es la correcta? Porque hay muchas fake news en el mercado. También hay fake news de que lávate con cloro la boca y no te vas eso pues ya entra a tu de esta, ¿no? Y hay fake news contra Trump de los que lo atacan. Y hay fake news contra nuestro presidente en México, como lo hay en todos lados, con tal de desestabilizar. Entonces, yo te pregunto, o sea, ¿de quién fue realmente el atentado? ¿De Israel contra el pobre cuate en la camioneta o el cuate contra el pobre cuate en el piso al que acuchilló? Digo, si a mí me preguntan, me puedo creer a cualquiera de los dos. Mira, no, yo creo que la ventaja de hoy en día en ciertas cosas es que existe evidencia fílmica. O sea, si fuera una cosa que pasó y no quedó registrado en ninguna parte, bueno, tú puedes darle creencia a cualquiera. En este caso, se ve claramente, por ejemplo, de que no hay ningún tipo de agresión, a pesar de que era una especie de checkpoint, una alcabala militar. Sin embargo, viene esta camioneta manejando y el soldado que está parado al lado ni siquiera le está prestando atención. O sea, no tenía ni su arma preparada, ni mucho menos. Entonces, simplemente
la evidencia está ahí. Entonces, no hay por qué ponernos, digamos, yo no lo haría. O sea, ponernos ahorita a elucubrar de que, bueno, de qué fue lo que... Porque simplemente Hispan TV, ellos no te ponen el video. Tú vas a Hispan TV, tú mencionaste Hispan TV, y es uno de los que yo quiero hablar hoy contigo, es que ellos dicen que, bueno, que el pobre palestino, los israelíes lo hostigaron y entonces casi lo obligaron a que tratara de acuchillarlos, entonces lo mataron. Y luego su mamá, la mamá del palestino, que estaba también en el carro, entonces fue apuntada y fue arrestada. Bueno, claro que tenías que apuntarle al vehículo después de que ocurrió un atentado, un atropellamiento y un acuchillamiento. Tienes que apuntarle a la persona que está en el carro y arrestarla, porque no sabes cuál es el propósito. Oye, Entonces, pero ¿te imaginas un palestino, una persona que va con su mamá a hacer esto? O sea, yo pensaría a lo mejor que los atacaron, pero esos son cada uno de los puntos de vista, como también hay puntos de vista en Hispan TV de que los causantes de todos de Estados Unidos y no China, y es creado para que ataquemos a China y todo el mundo estemos en contra de China, cuando el verdadero mal se llama Estados Unidos y por ende también seguramente los israelíes. Y dentro de esto, pues también tenemos que Israel tiene una tasa muy baja de mortalidad y de infecciones y todo. Seguramente es porque algo tienen ahí atrás, o sea, seguramente ya sabían, o por ahí traen alguna vacuna o alguna cosa que seguro no quieren compartir con el mundo, ¿sí? O a lo mejor sí, ¿sí? Pero igual los chinos. Entonces, yo diría que a lo mejor dentro de Israel, pues habría que hacerle caso, y algo están haciendo además, es una buena manera de ahora disimular y seguir haciendo otras cosas con los palestinos mientras nadie está atendiendo. ¿Se podrá o no? ¿O qué sucede? Porque pues, hay medios que nos dicen, esto está sucediendo, ¿no? Mira, el hecho que Israel sea Israel y tenga estos grandes avances tecnológicos, que haya sabido cómo manejar la pandemia a su manera, yo creo que esto simplemente es un ejemplo para el mundo. Y obviamente nuestros enemigos dicen, no, es lo contrario. En vez de ser un ejemplo para el mundo de cómo manejar una pandemia, de cómo cerrar fronteras, de cómo hacer la separación social, de cómo hacer el testeo, de cómo proteger a los ancianos, etcétera. No, eso también es parte de una conspiración de los judíos para promover el tema de esto, y que los judíos después se van a lucrar haciendo una vacuna para algo que supuestamente ellos crearon también. No Entonces, soy descabellado. Imagínate, bueno, sería un negociazo. Por ahí sé de gente que se está lucrando tremendamente porque resulta que Israel tiene respiradores, que estos tienen, es más, hasta un patente israelí salió por ahí que lo liberaron, pero que resulta que no lo liberaron totalmente porque hay que comprarles otra información, pero sale muy bonita la información. Entonces, también vemos muchas noticias buenas que pueden estar dentro de esto mismo, porque pues, de esto algunos saldrán fortalecidos económicamente, y los que estén vendiendo, y los que tenían fábrica de ropa ya están construyendo, y los que tenían fábrica de no sé qué ahora están haciendo otras cosas. Entonces, no se oye tan descabellado el que de esto salga fortalecido Israel de algunas maneras en muchas cosas. Es más, hasta Netanyahu está consiguiendo tener un gobierno de unidad, ¿sí? Y quedarse en el poder, que a lo mejor no lo hubiera conseguido si no existe esto, o a lo mejor ya lo hubieran enjuiciado. Entonces, hasta por ahí pudo haberlo, o sea, yo no sé, pero lo pudo haber creado simplemente para distraer la atención y quedarse más tiempo en el poder. O sea. Bueno, mira, por favor, Isaac, o sea, yo sé que tú te diviertes con esto, pero te voy a decir una cosa, esto no es nada divertido. O sea, no es nada divertido ni para nadie, no solamente para Israel. O sea, las pérdidas humanas son tremendas, las pérdidas económicas, el país está en una grave crisis, igual que el resto del mundo. Estamos todos tratando de solucionar esto. Y bueno, si le vamos a prestar atención es a lo que están promoviendo estas teorías conspirativas, pues bueno, entonces no vamos a resolver nada, no vamos a resolver nada. Yo te propongo que cambiemos de tema, porque el tema de la conspiración
podemos pasarnos el día entero hablando de conspiraciones, Claro. y en verdad no vamos a llegar a ninguna parte, porque simplemente, mira, el que las quiere creer, las va a creer, el que está predispuesto a creerlas, igual las va a creer, y el que está dispuesto a hacer estudio más profundo, a ver detrás de la noticia, etc., entonces a lo mejor ese va a tener una duda. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para que vean lo que está pasando y tomen su propia decisión. Oye, Sammy, dentro de eso mismo, y como tú lo dices, dentro del cotorreo, dentro de todo esto, que fue el ejercicio que hicimos que hicimos tú y yo ahorita de cómo defender o cómo defenderlo a veces contra el que no le vas a cambiar, porque es nada más pérdida de tiempo, la visión, el que quiere atacar va a atacar, pero hay una gran cantidad de gente que lee, o como decimos, leemos el título. Hace poco, no sé si recuerdas, en alguno de los chats, mandé una noticia que había fallecido X persona, ¿no? Y fue muy curioso porque lo hizo un grupo, lo hizo aquí y decía, falleció X. Y la gente empezó a comentar en el grupo, oye, pobre, qué mala onda, qué lástima que nos dejó, era una eminencia, todo esto. Y muy poquitos se dieron a la tarea de darle clic en el enlace que venía allí, en el link que venía allí, meterse a la noticia y decir, esta es una noticia, o sea, el primer párrafo era, esto no es cierto, es una noticia para ver quiénes realmente leen las noticias. El 98% de la gente, según el estudio de esto, no lee la noticia siquiera, leyeron el encabezado y contestaron sobre el encabezado. Te puedo decir de gente muy preparada que me escribió y me dijo, oye, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Yo no lo encuentro en otro lado, pero ¿cómo falleció? Otro será, yo no lo encuentro en otro lado. Pero muy pocos le dieron clic a saber qué era la noticia y a leer. O sea, nos vamos con el encabezado, que muchas veces es muy sensacionalista. Ojo, en favor y por supuesto en contra de Israel. De repente hemos oído noticias de Israel ya tiene la cura maravillosa, en 2 días ya la tiene, ya la encontró, ya. Hoy vamos a hablar con el científico que la descubrió. ¡Ah! Ya nos atacó a esto. Vamos a hablar con el científico que lo descubrió y nos quedamos en eso. Mira, está bien, Isaac. Mira, si vamos a caer en el tema digamos, de que lo que la gente va a creer o no va a creer, tenemos que regresar entonces al principio de la situación que crea esto, que son los fake news. ¿Okay? El 50% de la información que está, y cuidado si no más, de la información que está en la calle es mentira. Es mentira. Entonces, pero no es porque una persona o una organización se le ocurrió poner una mentira. No, resulta que hay organizaciones mundiales, hay hasta gobiernos, ¿ok?, que se dedican y que tienen miles de personas dedicadas al fake news. O sea, esa es su razón de ser, es mentir. Y entonces, bueno, resulta que como la gente no tiene tiempo, porque no tiene tiempo de, como dices tú, de haberle dado clic al link para ver de verdad la noticia, creen el encabezado, ¿ok? Y dicen, bueno, yo no tengo tiempo, porque tengo que ver 1000 encabezados hoy. Entonces, veo solamente el encabezado y por ahí me voy. No, yo creo que estamos en unos tiempos muy difíciles, donde la gente, y yo di una charla donde tú estuviste presente en el Museo Arqueológico de la Ciudad de México hace un par de meses atrás, donde yo dije que la gente ya no quiere ser educada. La gente lo que quiere es información. Claro. Entonces, eso es gravísimo para el futuro de la humanidad. Ojo, eso es gravísimo. Pero además quieren información cortita, no quieren leer mucho, quieren en 2 renglones saber esto, y hay medios especializados en ponerte. Bueno, claro, por eso es que ahorita lo que llaman el soundbite, o sea, la píldora, o lo llaman el slogan. Por eso es que eso está funcionando hoy en día, porque la gente lo que quiere es, no, dímelo así chiquitico. O sea, no me expliques. No me expliques porque me enredo. Bueno, entonces, en una situación de combate, donde el combate mediático es bajo esas reglas,
es muy difícil. Es muy difícil, digamos, para gente como nosotros, para gente como tú, para gente como yo, ponerme yo a rebatirle yo hago simplemente lo que tengo que hacer. Yo no puedo, porque si no me tendría que pasar las 24 horas del día rebatiéndole mentiras a gente que lo que se dedican es a decir mentiras. Oye, como tú dices, es como una guerra mediática, pero además vivimos en una situación, alguien me la hizo la semejanza con la Segunda Guerra Mundial, lógico, sin tantos medios como existen ahorita, o como otros, o como cualquier conflicto militar o conflicto de guerra, donde cada uno da su punto de vista. Y la verdad se sabrá, ¿sí? De acuerdo a quién sea el ganador, más que la verdad que quedará impuesta será la del ganador, la del vencedor, ¿sí? No quiere decir que sea la verdad, pero así nos hemos. Hoy conocemos la Segunda Guerra Mundial, muchos aspectos de quién empezó la guerra y por qué estos eran malos, porque el vencedor fue uno. Si hubiera sido otro vencedor, quién sabe qué hubiera sucedido en el mundo, ¿no? Pero es como lo vamos conociendo. Pero hoy tienes medios como Hispan TV, que la gente se lo cree, que es un medio iraní, medios chinos, medios que además Hispan TV lo puedes leer en español. O sea, perfectamente hay Hispan TV en español, así como otros medios, como Al Jazeera, que está en televisión abierta, bueno, no televisión abierta, o sea, en televisión, para que cualquiera la vea con sus noticias, como un medio informativo de esto, ¿sí? Al que mucha gente le da veracidad, otros, así como le das al CBS o le das a CNN, ¿cómo distinguir o cómo saber cuál sí, cuál no? ¿De dónde viene todo esto, Sammy? Porque eso es algo que tú has estado estudiando para la Universidad de Tel Aviv. Bueno, te voy a explicar. Para entender lo que estamos viviendo hoy en día con la desinformación, con las mentiras mediáticas, en el caso, digamos, particular nuestro, Latinoamérica o Hispanoamérica, porque hay que incluir a España en esto también, en el caso de Irán, que yo lo veo como uno de los grandes enemigos de la verdad, no solamente enemigos físicos, enemigos, sino los enemigos de la verdad. Y te lo explico rápidamente. En el año 1979, el ayatollah Khomeini, cuando llegó de su exilio en Francia, llegó a Teherán, besó el peso de Teherán y dijo, palabras textuales del ayatollah Khomeini, no importa que todo iraní muera. No importa que este país se convierta en cenizas con tal de que Alá triunfe. Entonces, estas palabras textuales, estás hablando entonces de un genocida en potencia de su propio pueblo que no le importa que todo iraní muera. Entonces, si a esta gente, a estos ayatolás no les importa la muerte, sino que la ven hasta como una gran cosa, algo apetecible. Bueno, como un yahid, lo que ellos llaman yahid, lo que se llama yahid, que además te van a estar esperando no sé cuántas vírgenes, yo con tal de que no me esperen ninguna, y más mujeres, yo con una me basta, entonces... Bueno, mira, tú sabes, ellos tienen sus... Entonces, ¿qué pasa? Para entrar en el tema de qué nos pasó con esto. Esta revolución teocrática, esta gran confabulación de Irán, inmediatamente era un país poderoso, un país con educación, un país con cierta tecnología y un país con mucho dinero. Inmediatamente ellos empiezan a mandar gente a diferentes partes. En el caso de Latinoamérica, una de las primeras personas que ellos envían a Latinoamérica es a Mohsen Rabbani. Mohsen Rabbani lo envían inmediatamente en el año 82. O sea, 3 años después de la revolución iraní, de que llegó la teocracia a Irán, lo mandan a Argentina a fundar una mezquita. Una mezquita. La mezquita se llama la mezquita Al-Tawhid. La mezquita Al-Tawhid es la primera mezquita que se forma en Argentina. El primer imán de esa mezquita fue Mohsen Rabbani, ¿sí? Y resulta que Mohsen Rabbani es el
cabecilla, o uno de los cabecillas por lo menos fue el que llevó a cabo, porque él se encargó de la logística del atentado de la AMIA. Entonces, en esa mezquita, obviamente se planificó un atentado, un genocidio terrible en Argentina. Lo más increíble de todo es que este señor ya tenía desde el año 83 trabajando, formando un network, un equipo en toda Latinoamérica, y su hermano, que fue otro de los cabecillas, estaba en la triple frontera, pues con el resto de los hermanitos estos que son todos unos santos. Porque todos se visten de santos, que es lo peor de la cosa. Es unos santones que lo que quieren es matar gente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué por un bien para ellos común. Exacto. ¿Cómo es esto de que tú lo que quieres, a pesar de que te vistes de religioso y hablas a una feligresía en un centro de oración y supuestamente de cosas buenas y de cómo vivir la vida bien, etcétera, etcétera, y tú lo que quieres es matar gente? Eso es lo que estás planificando. Entonces, este señor Mohsen Rabbani planifica y lleva a cabo el atentado de la AMIA, y para que tú sepas solamente, o lo sepa la audiencia, al día de hoy, esa mezquita, el hijo de Mohsen Rabbani, es el imán de esa mezquita hoy en día todavía. Mohsen Rabbani está en la lista negra, tiene tarjeta roja de Interpol desde hace muchísimos años, impuesta por el difunto fiscal Nisman. Entonces, ¿y qué pasa? Resulta que Mohsen Rabbani, a pesar de que tuvo que irse de Argentina, sin embargo, más de 10 años después, en el año 2012, fue detectado en Brasil con documentación venezolana. O sea, él de pronto era venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque empezó la unión con Chávez, que sube al poder en el año 98 y en el año 99 empiezan las relaciones con Irán. Y entonces, luego de estos atentados, Irán se da cuenta de que hay que hacer una penetración ideológica, una penetración académica, una penetración mediática en Latinoamérica. Y inteligentemente, porque vamos a estar claros, estos no son unos idiotas. Ellos piensan sus cosas bien. Ellos fundan en el año 2011, diciembre del 2011, fundan Hispan TV. ¿Qué es Hispan TV? Hispan TV es una televisora, es un network. Es como CNN. Es como para Latinoamérica en español, para difundir los principios de la revolución islámica y los beneficios de la revolución islámica. Y para hacerlo, lo hacen de una manera muy inteligente. Ellos reclutan, y si tú te pones a ver, y yo tengo aquí ellos tienen 33 en 33 países tienen corresponsales. 33 países latinoamericanos, corresponsales pagados. En México, tú estás en México. Claro. Ajá. ¿Quién está en México? ¿Quién está en México? A ver, en México está nada más ni nada menos que Roberto de la Madrid. Exacto. Ok, Roberto de la Madrid, un conocido periodista, un periodista que ganó premios internacionales, o sea, un periodista respetado, con credibilidad. Resulta que él es el corresponsal en México de Hispan TV. Y ojo, perdón, Sammy. Ojo, yo estoy justo viendo una noticia que ellos mismos ponen de México, ¿sí? Y atacan igual, es polémica por papel de medios y periodistas ante pandemia en México, mencionando que son cifras falsas de Gatell,
la propagación de noticias en redes sociales en particular. O sea, ellos se adjudican el que es el otro, el que propaga noticias, o el gobierno, y va mucho contra ciertos gobiernos, son los que propagan las noticias falsas, y ellos toman el papel, como en esta nota, de dar la información verídica. Y entonces la gente se identifica con ellos, me imagino, porque así como esta nota, están todas las notas que estamos viendo por acá, ¿sí? De últimas noticias en contra de Trump, ¿sí? Digo, podría mencionártelas y todo eso, de todo eso. Rusia critican a la Irán, desestima amenaza de Estados Unidos. Notas, ya tienen un dispositivo para detectar quién está enfermo de coronavirus rápidamente, otro para evitarlo con una pulsera, o sea, ¿eh? Mira, está claro. Mira, ellos en el tema de la ofensiva mediática, ellos saben lo que están haciendo. ¿Okay? Porque Hispan TV, como te dije anteriormente, tiene corresponsales en 33 países. Y cada uno de esos corresponsales en cada uno de esos países es un periodista reconocido. ¿Es un periodista reconocido o es que Roberto de la Madrid no es un periodista reconocido? Bueno, trae el nombre de la Madrid, que ya con eso es cierta garantía en esos sentidos, ¿no? O sea, Exacto. garantía no en calidad, no en bueno, calidad, lo ligan con el seguimiento. presidente, con etcétera, sí, porque dice la Madrid. Ojo, cuando hablo calidad no me refería a que es calidad de cómo escribe o no, eso cada uno, sino calidad de que si yo pongo de la Madrid, como puedo poner López Portillo, como podría poner Echeverría, son los presidentes o la gente, Claro. de la Madrid acaba de estar también, que fue en algún momento así de los posibles candidatos a presidencia, son apellidos que suenan y que llaman la atención. Aún eso, hay gente que ni siquiera averigua quiénes son los periodistas, pero el apellido resuena. Mira, el periodista te va a decir, mira, a mí me ofrecieron un trabajo, obviamente bien pagado, y bueno, pero yo no soy ni un criminal, ni estoy metido en una organización de narcotráfico, ni de trata de personas, ni de lavado de dinero. No, yo solamente soy un periodista que está trabajando para Hispan TV. ¿Está bien? Entonces resulta que, ¿qué es lo que hace esto? Esto les da a ellos credibilidad ante la gente, porque es uno de sus periodistas que en cada país les está reportando. Entonces, por ahí empieza la parte de credibilidad. Por otra parte, también entonces ellos tienen 28 programas. No es que tengan un programita, si te fijas en la página web de Hispan TV, ellos tienen actualmente 28 programas informativos y de opinión, que dicen ellos. Imagínate, si cada uno de esos programas durase 1 hora, necesitarían 28 horas al día. Ni siquiera les alcanza para hacer lo que están haciendo. Entonces, ellos mezclan, obviamente, la parte informativa que se la dan a estos periodistas que informan a veces hasta en cuestiones locales. A veces hay una información, estoy seguro que de la Madrid reporta en cuestiones de México, ¿ok? Y te parece que, bueno, que está bien. Entonces tú miras a Hispan TV, pero cuando vas a ver el resto de los programas, entonces te das cuenta de que, por ejemplo, Mohsen Rabbani, que ya habla español, porque pasó mucho tiempo, habla un perfecto español, tiene un programa en Hispan TV. ¿Cómo puede tener un programa en Hispan TV un hombre que cometió un atentado terrible, que está buscado en el mundo entero por Interpol, supuestamente buscado? Bueno, en verdad lo podrían conseguir cuando quieren, pero no lo consiguen. Y entonces, pero ese señor tiene un programa en Hispan TV. Lo que pasa es que la gente que está viendo los programas no se da cuenta, no van detrás de la noticia, que es lo que tú y yo estamos haciendo ahorita. Nosotros sabemos quién es Mohsen Rabbani. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puede una persona como Roberto de la Madrid, y sigo con el tema y me disculpa porque yo sé que está en México, pero ¿cómo puede él, yo diría moralmente, no lo voy a calificar, pero le voy a decir cómo puede él moralmente estar en la misma estación donde un asesino tiene un programa? Entonces, eso es a veces incomprensible. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con dinero.
vamos a estar claros. Si te quieres ir a España, por ejemplo, que es un caso emblemático también hoy en día de antisemitismo, Claro, y nuestro claro. amigo Ángel Mas y ACOM han Justo te iba a mencionar ahorita. hecho un trabajo espectacular y tú has estado hablando con él. Mira, ¿qué es lo que está pasando Justo allá? lo tenemos ahí, algunos detalles. Pueden seguirlo en Telegram, en Twitter, en Facebook, Exacto, en WhatsApp. él Ángel trabaja hace full, una gran labor, aunque hace algunos una por ahí gran lo labor. criticaron en algún momento y los pusieron en predicamentos en algún medio, justamente de lo que tú hablas, ¿no? Alguien que intentó y lo puso, o sea, y que lo quiso desmeritar el trabajo que hace ACOM, ¿sí? Justamente además en medios, incluyendo de la comunidad, demeritando el trabajo de ACOM, y es una gran labor que han hecho, además luchando contra cosas que en lugares donde ni siquiera había judíos o antisemitismo, y hay leyes, ¿sí?, racistas o antijudías. Y alguien por ahí dijo que no, pero ellos han hecho una gran labor hasta en eso, tomando, ahora sí, la ley y utilizándola positivamente para acabar con el racismo y incluyendo en ese racismo el antisemitismo, ¿no? Bueno, mira, es que nosotros, y esto tenemos que entenderlo, los que creemos en la libertad, en la democracia, en las leyes, tenemos solamente dos maneras de luchar contra el antisemitismo. Solamente hay dos. Una es educación y legislación. Parece sencillo, ¿verdad? Educas y legislas. Tú sabes, todo es, pero son conceptos Claro. muy complicados. En el caso de España, por ejemplo, ocurrió esto. Ganar 60 casos judicialmente, ganarlos, no es cualquier cosa, ganar 60 casos judiciales. Pero ahora tenemos en España, por ejemplo, a uno de los, el representante, imagínate que el representante de Hispan TV en España Sí. es Pablo Iglesias. Ok, él tenía, hasta que lo nombraron vicepresidente de España, él tenía un programa desde el año 2014, muy bien pagado, por cierto, que se llama, y todavía se llama el programa, no sé quién lo está haciendo, se llama Fuerte Apache o Fort Apache. Sí. Es uno de los programas de Hispan TV que lo manejaba Iglesias. Hoy en día, vicepresidente de España. Entonces, A es ese muy... grado llegamos con esa. Es una ¿Dónde persona que la llegamos? gente le creería. Exacto. Mira dónde llegamos, que brincar de ser un representante de Hispan TV y de Irán en España a ser vicepresidente del país Claro. y tener 5 ministros en el gabinete. Entonces, estamos en un grave problema, Isaac. El mundo, como dicen, el mundo está al revés. ¿Ok? Bueno, Ahora, hay una falta de líderes de todo y de creencias y se aprovechan toda situación para hablar mal de todo esto. Ahora, dime algo, porque justo estabas hablando de ACOM, yo tengo acá de ACOM, por ejemplo, y lo quería comentar. Él sacó cómo detectar un antisemita. Ya se nos perdió acá. Pero eran varios detalles interesantes porque son parte de lo que se utiliza en Hispan TV como frases y como todo. Y él pone, soy antisionista, no antisemita. O sea, separar el que se dice, no, yo me cambian los judíos, pero no me gusta la política de Israel. Ojo, eso lo encontramos hasta dentro del mismo pueblo judío. ¿Sí? Y hace poco se estaba dando una discusión hasta con parte ortodoxa, ¿no? ¿Sí? No quiero Israel, no me gusta lo que hace Israel. ¿Qué hay diferencias? No existe Israel, no me gusta. Una frase muy típica es, Israel actúa como los nazis. Que lo encuentras varias veces también por ahí. Israel es un apartheid. ¿Sí? Es resistencia, no es terrorismo palestino. O sea, el atentado de esta persona contra esto no fue, es resistencia. Y en eso hacen semejanza con acciones de guerra porque se está en guerra. Entonces, si ataca un soldado israelí, no es atentado, es resistencia y es una guerra, ¿no? Los árabes también son semitas. Hispan TV viene de un país árabe, entonces también no tendría que ser antisemita, ¿no? ¿Sí? Hay un holocausto palestino, ¿sí? Y lógicamente Israel no existe. Son frases que se manejan en todo este sentido. ¿Qué tan ciertas? ¿Cómo contrarrestar muchas de estas
que parecen y que mucha gente se las cree o las toma y se las aprende. Tú dices de educación. El problema es que ellos también quieren educar en contra de. O sea, ¿sí? Y buscan eso. Entonces, es esa misma. ¿Cómo contrarrestar esto que se da en Hispan TV y en otros medios? Hispan TV es muy con Al Jazeera, como habíamos dicho, y varios otros más, con un potencial económico impresionante. Mira, por eso es que yo dije anteriormente que hay dos maneras de hacerlo: educación y legislación. Tratar de educar al que te odia, al que te quiere muerto, al que quiere matar a tus hijos. Mira, no tengo nada que educarlo. Eso no vas a poderlo cambiar de opinión. No lo voy a poder cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la parte legal. ¿Qué es lo que precisamente ha hecho ACOM en España? Es algo que lo hizo también en parte la comunidad judía en Chile, en Valparaíso. Y se hacen en otros lados, en México hay un caso también, hay varios casos. O sea, en México y en muchos lados del mundo, tomar esto y recordemos todo eso, ¿no? Mira, en este mundo tan complicado, donde hemos ya hablado del tema del fake news, de que la mitad de lo que está allá es mentira. Bueno, hay que, eventualmente vamos a tener que dejar de tener algunos de nuestros derechos a una, digamos, a una libertad ilimitada. Porque esta libertad ilimitada nos está llevando a un desastre. No puede ser que la mentira, que la incitación al odio, la incitación a la violencia, la discriminación, el racismo, sean parte del discurso normal. No debe ser aceptado. Igual que, por ejemplo, en Alemania, por darte un ejemplo, a lo mejor es un mal ejemplo, está prohibido, digamos, el partido nazi, por razones obvias. Bueno, entonces, ¿por qué en los medios de comunicación tiene que existir un Hispan TV, por ejemplo, que lo que utiliza es la mentira, diseminación de mentira, incitación al odio, incitación a la violencia? Eso no es, primero que no es periodismo, eso no es periodismo. A mí me perdonan los periodistas, pero eso no es periodismo. Eso es otra cosa. Eso es ser parte de una organización posiblemente terrorista y genocida. Hay que tener cuidado con esto. O es que el que les paga el sueldo a ellos no tiene nada que ver. Un periodista va a decir, no, mira, a mí simplemente me llega un cheque todos los meses y yo cobro. Y por eso es que yo reporto las noticias como yo las veo. Un momentico, pero ¿quién te está pagando? Si el que te está pagando es un nazi o el que te está pagando es un iraní que lo que quiere es matar judíos y destruir a Israel, entonces, un momentico, calma. O sea, ¿para quién tú trabajas? Entonces, todas estas cosas tienen que ser tomadas en consideración y la única manera de hacerlo es legalmente. Por ejemplo, Hispan TV, para que tú sepas, y lo sepa, fue sancionada ya por la Unión Europea. Hispan TV no se puede ver en los países europeos, pero para que tú veas como ellos buscan la manera de que sí los vean, me refiero a Hispan TV en español. No lo puedes ver ahorita, pero resulta que en su página web sí los puedes ver. O sea, el YouTube y el Instagram de ellos fue sancionado ya hace varios años y ya no existe, pero existe la página web. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van adaptando a diferentes escenarios y entonces, por eso es que yo digo, en algún momento el mundo tiene que reaccionar de una manera legal. Yo le digo, por ejemplo, aquí a los americanos, yo vivo ahora en Estados Unidos y aquí están todos muy pendientes de lo que llaman aquí la primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución, muy buena, por cierto, porque habla de los derechos, incluyendo el derecho a la libre expresión. Está bien, pero el derecho a la libre expresión
no puede ser ilimitado, no puede ser un derecho ilimitado donde tú, la única manera de que a ti te hagan algo en Estados Unidos por libre expresión es que tú salgas en televisión Claro. o en una página web o en Twitter o en Facebook diciendo, por ejemplo, que tú vas a matar al presidente. Si dices eso, entonces te van a venir a tocar la puerta el servicio secreto a ver de qué se trata lo que tú estás haciendo. Pero de resto, no. Si alguien sale en una página o en un Twitter, y a mí me lo mandan muchas veces, me dicen, mira, te vamos a ver enterrado, te vamos a ver con la boca llena de moscas, eso pasa y no pasa nada. ¿Qué puedo yo hacer? Reportar el Twitter, por ejemplo. Pero con eso no vamos a... Tiene que haber una legislación que no permita el lenguaje de odio. O sea, que no se le dé al lenguaje de odio y al lenguaje de incitación al genocidio una carta blanca en los medios de comunicación. Eso no debe ser. El problema es que no es que se les dé. Muchos de ellos crean su propio medio. O sea, hoy en día creas tu propio medio. Claro, claro. Es una de las maneras digamos, de darle la vuelta al sistema. Es como dices tú, bueno, vamos a crear mi propio medio. Entonces ellos crearon Hispan TV. Bueno, ¿y por qué Hispan TV no está prohibida, digamos? Por ejemplo, está junto con Telesur también. Para propagar, Telesur propaga no solamente y repite muchos de los programas de Hispan TV y viceversa, claro, sino que el tema de Telesur es la propagación del mensaje chavista a Latinoamérica. Entonces, por favor, o sea, un lenguaje de odio, un lenguaje discriminatorio, un lenguaje deshumanizador, no puede ser que eso sea parte del libre discurso en los medios. Oye, eso no puede ser. Como gente, como personas, yo siempre pregunto a todos los expertos, como personas, porque esto es legal, pero si a mí me preguntan yo legal en mi casa, etcétera, pues no me voy a poner una batalla legal contra Hispan TV en los ni tengo. Eso se lo dejo a las comunidades, a las instituciones, a todos. Pero yo como persona sigo viendo las noticias, me siguen llegando, me llega de uno, del otro, como persona común y corriente, que puedo tener la apreciación como hicimos el ejercicio de, le puedo creer a esos medios. ¿Cómo detectar y saber que son fake, que tienen tendencia, saber cuál es y cuál no es correcta y qué hacer en contra de ellas? Porque te llegan, y con lo de la conspiración de repente empezaron a circular en contra de los chinos, y ahora los chinos son los culpables de todo, o eran los rusos, o eran estos, o era el otro. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo encontrar y decir, esto es verdad, esto es fake news, esto le voy a hacer caso, esto por lo menos le voy a dedicar un minuto de mi tiempo, y otro, o sea, ni se la creo? Mira, hay una manera que es la que yo lo digo permanentemente cada vez que tengo la oportunidad, es de manera personal, es aplicando las 3D. Las 3D de Natan Sharansky, ¿ok? Que es la deslegitimación, el doble discurso y la demonización. Cuando la deslegitimación, cuando el doble discurso contra la demonización están presentes en cualquier elemento de noticias que tenga que ver claro, en el medio judío, entonces estás enfrente de un antisemita. Claro. Es lo que yo digo. Tú estás enfrente de un antisemita cuando cualquiera de las 3D se cumplen. Ahora, tú la puedes aplicar a cualquier cosa también. Trata de hacerlo. O sea, es interesante. Aplica cualquiera de las 3D. La deslegitimación, la demonización y el doble discurso, por ejemplo, a China, al sistema de comunicación chino, y te das cuenta entonces de que es una cosa antisociedad, antimundo moderno, que es una cuestión enemiga de la verdad. Entonces, sí se pueden aplicar ciertas cosas y estas 3D son muy sencillas al fin y al cabo, ¿ok? De explicarla, que es deslegitimación,
que es demonización y que es doble discurso. Entonces, bueno, por lo menos le damos a la gente algo, digamos, de qué basarse para tomar una decisión si lo que está viendo, lo que está presenciando, lo que está escuchando es verdad o es mentira. Apliquen las 3D y ustedes van a darse cuenta quién está del parte de la razón y del parte de la mentira. Porque al fin y al cabo, ¿Tiene el que ser mundo las se tres divide en D eso. tenerlo o con las 3D lo tiene que tener para hacerlo o con una sola D ya podrías casi considerarlo dentro del... ¿eh? Correcto. En el tema antisemita, sí, yo siempre lo digo también, que cuando cualquiera de estas 3Ds esté presente, que esté presente una sola, ya usted está en presencia de un antisemita. Ahora, si tú aplicas eso, por ejemplo, la demonización digamos, al mensaje de cualquier partido político, entonces tú estás en presencia de alguien que está utilizando la demonización como un arma política. Eso también debería estar prohibido. O sea, a mí me parece de verdad a veces absurdo cuando yo veo a los políticos, no solamente acá, en todo el mundo, o sea, lanzarse las peores y más increíbles mentiras, libelos, insultos. O sea, entonces, ¿qué queda? O sea, ¿qué le queda al ciudadano común de ejemplo cuando él ve que los líderes que supuestamente están arriba, los líderes, no hacen más que atacarse unos a otros de una manera que si tú lo hicieses en tu propia familia, oye, mira, sería un desastre. Entonces... El problema es que la mayoría toma esto y no más que quedarse con la imagen de los políticos, muchas veces consideran que lo que dijo un político o dijo otro, de acuerdo a su preferencia de cada uno, lo toman como un hecho verídico. Es muy dado a que todo el mundo nos queramos y lo digo en todo el mundo, o sea, no nada más es en Estados Unidos, es en Israel, es en todos lados del mundo, lo que diga, hoy sabemos cómo se está manejando en Irán toda la crisis del coronavirus, seguramente distrayendo con muchas cosas y no dando información, y es muy complicado todo eso, ¿no, Sammy? Bueno, mira, la desinformación se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y entonces no hay manera, de verdad, en que el ciudadano común, y no estoy hablando mal del ciudadano común, pero el ciudadano común, el que no tiene tiempo o la inclinación de hurgar, de revisar, de estudiar, porque simplemente no tiene tiempo. Entonces, mira, a mí, que soy un estudioso del tema, a veces me han engañado. Y después que me meto me doy cuenta, ups, wow, esto no era verdad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, porque son tan buenos en su tema. Ahora, el hecho de que los políticos de hoy en día utilicen todas estas tácticas sucias, tácticas inmorales, para no solamente desprestigiar al otro, sino para presentarse a sí mismos como personas probas y correctas. Mira, eso es un insulto a la ciudadanía, es un insulto. Pero sin embargo, como estamos como divididos en tribus, entonces aquí en Estados Unidos entonces está la tribu de los demócratas y está la tribu de los republicanos. Entonces, no importa lo que diga un republicano, los republicanos lo creen y viceversa del otro lado. Señores, eso no está bien. La gente, ¿y qué pasa? Al tribalizarnos, nos están haciendo una especie de lobotomía, nos están quitando el cerebro y lo están sustituyendo, otra vez lo que hablamos al principio, tú y yo, de información, no con educación. O sea, no hay educación, lo que hay es información. Entonces, exactamente. Si tú nutres tu cerebro solamente de información, entonces dices, bueno, perfecto. Había una época en que sí, en que los periodistas, en que los periódicos eran creíbles. Y el que leía un periódico hace 50, 60, 70 años, oye,
creía lo que decía el periódico y la verdad es que la mayoría de las cosas, o casi todo lo que estaba en ese periódico, era verdad. Porque un periodista no se atrevía a decir una mentira, porque quedaba desprestigiado. O sea, su nombre estaba ligado a su capacidad de decir la verdad. Claro. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día la gente miente, engaña, incita y no hay problema. No pasa nada, nadie se lo cobra. Yo creo que hay que empezar a cobrar, Isaac. No sé exactamente cómo, pero yo creo que el mundo tiene que empezar a cobrar a esta gente que nos ha estado engañando. El chiste es definir quién, cómo. Primero, quién se encargaría. Segundo, cómo le cobrarías. Tercero, a quién le cobrarías, porque siempre va a decir que él tiene la verdad. Y ese es el chiste, llegar y detectar la verdad. Como empezamos nuestra charla hoy discutiendo sobre si los temas que se estaban presentando, el atentado terrorista, si la injusticia, si las conspiraciones judías o israelíes para el coronavirus son o no son real, y cómo detectarlo y saber que parte de estas cosas son buenos engaños muy bien armados, ¿sí? Como hemos visto fotos de fake news y hemos visto cómo se arman o cómo se toman de otro lado. Es un equipo de armado para dar esa información totalmente errónea o para engañar y que la gente se la crea. Entonces, una de las partes importantes que yo les recomendaría a la gente es, porque lo acabo de hacer con alguien que además me mandó de otra cosa y que era un virus nada más de información, las típicas de, te voy a regalar, Domino's Pizza está regalándole a todo el mundo pizza, qué buena onda. Buen virus o buena parte de información. Investiguen, no se vayan, no lo compartan. Primero, antes de compartir algo, como hicimos en el ejercicio de la persona que falleció, que era falsa, tengan la delicadeza de, antes de compartir, de creer, de contestar, ver si es falso, ver de dónde viene, si ha sido reenviado 200 millones de veces en el WhatsApp el mensaje, y ya sabemos que lo reenviamos sin ver, ¿sí? Entonces, ver todo eso, y si no conocemos de dónde viene, quién le pasó, cómo le pasó, considerarlo como algo falso y que no vale ni la pena perder el tiempo hablándolo, discutiéndolo o lo demás, ¿no? Y eso aplica también para todo lo que es el antisemitismo, el antiisraelismo y el antitodo, porque sabemos que de todo hay en gente en contra de todo esto que trata de desestabilizar y crearnos preocupaciones, ¿no? Mira, es totalmente cierto, Isaac, y la verdad que a veces uno dice que es una lucha perdida, porque no tenemos, parece que no tuviéramos a veces recursos, no solamente económicos, sino que no tuviésemos suficientes recursos éticos y morales como para hacerlo, pero yo creo que sí los tenemos, ¿ok? Es lo único que nos queda, lo único que nos queda son los principios éticos, morales, religiosos y familiares. Si nos basamos en esos principios, podemos lograr. Yo sé que es una cuestión utópica, pero bueno, uno puede ser utópico, ¿por qué no? Y decir a la gente, a los cuatro vientos, al que me quiera escuchar o al que te quiera escuchar a ti, decirle, señores, no vayan por el camino de la mentira. La clave está simplemente en la verdad. El que dice la verdad es el que te va a ayudar, es el que te va a ayudar a crecer, el que te va a ayudar a ser gente. También lo dije allá, no sé si te recuerdas, en México, yo dije que la educación, ¿para qué es la educación? La educación es para convertir a las personas en gente de bien. En gente de bien. ¿Quién es una persona de gente bien? ¿Quién es una persona de bien? Bueno, el que cree en los principios éticos, religiosos, morales y familiares, ¿ok? Basados en la Biblia, basados en la Torá. Bien, pero igual. Entonces, yo sé que estamos luchando, parecemos unos Quijotes, tratando de luchar contra los... Mira, te leo algo que me mandó Marisa Brailand, la doctora Marisa Brailand de la DAYA, ¿okay? Hace unos días atrás, sobre la primera, por ejemplo, que llaman ellos pandemia y antisemitismo, un reporte que hizo la DAYA. Y es terrible,
O sea, tú te pones a ver lo que se dice en la calle, es increíble, ¿ok? O sea, por ejemplo, se vinculó a un joven argentino llamado Lucas Zingerman, que volviera desde Uruguay en un barco contagiado de corona. ¿Y qué es lo que todo el mundo replicó? Judío tenía que ser. Claro, Judío tenía que ser. lo vimos ese caso lo vimos, si te recuerdas hace poco, sucedió en Nueva York con la persona que acaparó 200,000, que se habló que acaparaba 200,000 cubrebocas para ellos revenderlos a todo esto, y el ataque fue judío acapara todo esto, y la gente salió a unos a defender y otros, y que además, curiosamente, mi primera duda es, si él quiere guardar 200,000, sea lo que él sea, y él los quiere tener y hacer su negocio, está muy mal, porque en estas épocas pues no habría que lucrar con este tipo de cosas totalmente, pero es un negocio, ¿sí? Pero a los pocos días salió de otra persona y se mencionó el tema como empresario, ¿sí? ¿Sí? Lucra indebidamente, pues sí, con no sé qué material, ¿no? ¿Sí? O Estados Unidos embarga material de no sé qué empresario porque estaba lucrando con esto indebidamente, ¿no? La diferencia del manejo de la noticia fue totalmente diferente en cierta manera y el criterio. Y es lo que estás diciendo. Mira, vamos a tratar de terminar en una nota, digamos, positiva con el tema del coronavirus. El coronavirus que nos ha llevado a un momento de inflexión tan impresionante a nivel planetario. Mira, le está causando beneficios a muy poca gente, pero le está causando prejuicios o perjuicios a la gran mayoría de la gente. Entonces, ¿a quién le está causando un gran perjuicio, por ejemplo, como país? Primero, a China, porque la confianza que va a haber de ahora en adelante sobre los productos chinos automáticamente cambia. La gente automáticamente, antes todo lo que teníamos, lo veíamos y dice, hecho en China. Hoy en día yo creo que mucha gente va a tomar un producto en un supermercado o en un sitio y va a ver, decir, hecho en China, a lo mejor lo va a pensar 2 veces. Hijo, yo lo dudaría, yo esa parte la dudo un poquito, perdón, porque creo que lo chino va a seguir siendo barato, los chinos van a seguir vendiendo, y hoy en día tampoco están vendiendo como locos todo lo que ya está llegando de China, de cubrebocas, caretas, etcétera, 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 y la gente va a seguir comprando por preferencias todo esto, va a seguir siendo el enemigo número 1 del mundo los chinos, ¿sí? Arriba de los rusos, porque es el enemigo número 1 de Estados Unidos, hoy en día económicamente, correcto. Pero la gente va a seguir consumiendo el celular Huawei, ¿sí? Va a seguir consumiendo los nuevos celulares y va a seguir consumiendo los chinos porque tienen monopolizado un mercado de manera impresionante y yo creo que en eso, pero los vas a ver diferente. Pero mira, algo que sí creo que nos enseñó un poquito y que hemos aprendido es que no todos los chinos son culpables. No, claro que no. La gente no está, aunque hubo los memes de si ves un chino corre casi. ¿Cómo van a ser los chinos? ¿Cómo voy yo a pensar algo así? Mi hijo vive en China. Exacto. Mi hijo está casado en China. Yo tengo un nieto chino. Entonces yo no puedo decir nada en contra de los chinos. Qué bueno que no eres argentino, porque si no fuera argentino, con herencia argentina, y chino, y judío, bueno, imagínate, sería el colmo, pero bueno, es venezolano chino, imagínate. Está bien, espero que no coma murciélago con gefilte fish, porque como que la combinación no se da. No creo, mira, no. Mira, eso no es eso no es el caso. Pero, por ejemplo, en el caso de Irán, y creo que vale la pena mencionarlo, digamos, para cierre, mira, en Irán pueden pasar cosas tremendas ahorita, porque Irán, para empezar, su fuente de divisas era el petróleo. El petróleo se ha derrumbado, de manera que hoy en día ya hay compañías que van a tener que pagar para que la gente se lleve el petróleo. O sea, se dio el caso hace unos días donde los futuros de petróleo para el mes de mayo estaban negativos. O
sea, negativo, era en menos. Entonces, Irán va a sufrir mucho con este tema. Ellos están, tú sabes, que si lanzaron un satélite, pero están sufriendo. La sociedad iraní está sufriendo, pero también tenemos que tener en cuenta la capacidad de mantenerse en el poder de los regímenes totalitarios. Y ahí es donde está nuestro tema, entre la libertad y la prisión. Porque el que está en Irán está en una prisión. El que está en Cuba está en una prisión. Claro. ¿Entiendes? No es que, bueno, yo puedo hacer otra cosa, No, momentico. Tú podrás hacer ciertas cosas, pero no puedes hacer todo lo que tú quieras, porque no se te permite. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso en cuenta, de que más de la mitad de la población del mundo, y cuidado, si no 3/4 de la población del mundo, están bajo regímenes totalitarios. Entonces, no hay mucho campo de maniobra, digamos, para el demócrata o para el libertario de entrar ahí. O sea, ¿con qué discurso puedo entrar yo o tú, por ejemplo, en Cuba o en la misma Venezuela? O sea, muy difícil. O sea, nosotros decimos lo que estamos diciendo hoy aquí en Cuba y vamos presos. ¿Ok? No solamente que vamos presos, o sea, vamos presos porque somos contrarrevolucionarios, somos unos criminales. Es más, se criminaliza la libertad, se criminaliza, en esos países se criminaliza la libertad de expresión. Es un acto criminal. Entonces, mira, yo no quisiera, obviamente, de que en nuestros países la libre expresión fuera un acto criminal también. Claro. Pero lo que yo sí quisiera es ver que, desde el punto de vista legal, los países adoptasen ciertas reglas, porque lo que está ocurriendo es que las mismas sociedades liberales y demócratas se están destruyendo desde adentro al aceptar que la mentira sea parte del discurso. Claro. No, yo no tengo por qué sentarme con alguien a discutir cuando el hombre, o la mujer, o que sea, lo que quieren es matarme. No, señor, yo no tengo por qué sentarme a hablar o a discutir con alguien que quiere ser un genocida. Entonces, nuestras sociedades están en un grave peligro. Ojalá que estemos a tiempo, digamos, de salvar al mundo. Nosotros, los judíos, hablamos mucho de Tikkun Olam. Tikkun Olam no significa arreglar el mundo, no significa estudiarlo, no, significa salvarlo. O sea, nosotros creemos en la salvación del mundo. ¿Por qué? Pero lo creemos de una manera ética y moral. Claro. Entonces, ese es tiene que ser nuestro mensaje. Si nosotros nos guiamos por principios éticos, morales, religiosos y familiares, vamos a lograr lo que se quiere lograr, que es la verdad. La verdad y la verdad. Pues, Sammy, fue un placer discutir, hablar, platicar contigo, enterarnos un poco de dónde surge Hispan TV, que la gente conozca más detrás de esto y de otros medios, que conozcan, que vean y que se puede debatir y discutir y responder y no caer en todas estas cosas y aprender y salir de esta pandemia y de estos días de aislamiento es un poco diferente, por lo menos en muchos sentidos, ¿no? Sí, señor. Mira, Hispan TV está manejada por criminales, está manejada por un régimen criminal. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a aceptar en Latinoamérica que este es un medio de comunicación correcto y aceptable? No, no es aceptable. No se puede aceptar. Pero bueno, mira, esperemos que y yo sé que a los políticos les es muy difícil aceptar este tipo de cosas, porque aquí se mueven muchas cosas por debajo de, digamos, lo que se llama por debajo de cuerda. No sé cómo están cómo están las cosas del coronavirus en México. A ver, te platico rápido, si quieres terminamos la entrevista y seguimos platicando para todo mundo. Sammy, muchas gracias.
Ya tendremos otra oportunidad para platicar un poquito también de tu estudio que estás haciendo para la Universidad de Tel Aviv, que va a ser seguramente muy interesante y que estás por publicar. Y entonces platicaremos de todo lo que has encontrado en esta cuestión de antisemitismo. Alguien muy preparado en todo esto. Gracias, a mí.